Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A10 versus al Huawei Y7 2019. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, entonces comencemos. En el Samsung A10 podremos ver un diseño realmente atractivo y que en parte, por no decir todo, se asemeja a sus hermanos mayores, el A50 y el A70. Es un dispositivo brillante y vibrante que sin lugar a dudas ofrece las características justas para su rango de precio. El teléfono está hecho completamente de plástico y tiene un acabado brillante, tan brillante que en su parte posterior puede ensuciarse con facilidad con nuestras huellas. Posee un diseño unibody, por lo que la parte posterior también se extiende hacia los lados del teléfono, con lo cual se reemplaza el marco que en mi opinión no es una jugada tan astuta, pues hace ver el terminal algo desechable. No obstante, el Samsung A10 es cómodo y ligero de tener en mano, a pesar de su gran tamaño. En la parte posterior, una única cámara configurada junto con el flash LED que descansa en la esquina superior izquierda, mientras que en la parte inferior izquierda puede encontrar una pequeña abertura para el altavoz, lo cual no nos parece una ubicación correcta, pues si dejamos el dispositivo en una superficie plana, el sonido se amortigua. Contamos también con unos marcos reducidos, como es costumbre en esta familia de Samsung, con unas dimensiones de 155.6 x 75.6 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 168 gramos. El Huawei Y7 2019 llega con un diseño elegante que aparenta ser premium sin necesidad de serlo, con unas maravillosas esquinas redondeadas bien estilizadas. Este terminal está construido con plástico y cubierto por cristal, además de destacar por sus colores que hablaremos más adelante. Algo negativo que presenta este dispositivo y en general los que están construidos o tienen terminaciones en cristal es que es fácil dejar impregnadas las huellas dactilares en este, lo cual es algo evidente tornándose sucio con mucha facilidad. El Y7 2019 nos da una buena sensación en mano y pesa lo justo y necesario para sentirse ligero a la par que robusto. Posee unos marcos bien logrados en sus laterales y parte superior, pero que por desgracia se pierden en su parte inferior para dar lugar al logo de la compañía. En sus dimensiones nos toparemos con 158.9 x 76.9 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 168 gramos. El Samsung A10 lo tendremos disponible en tonos como negro, azul y un llamativo tono rojo, colores que no estarán presentes en todos los países. Para el Huawei Y7 2019 tendremos tres diferentes tonalidades, entre las cuales se encuentran el azul, negro y un bonito y llamativo rojo, que dependiendo de tu región podrás encontrar una u otra versión. Para el Samsung A10 tendremos que en su lateral derecho se ubica el botón de control de volumen y la tecla de encendido. La alta colocación de la tecla de volumen te obliga a estirar el pulgar para alcanzarlo. Sin embargo, la tecla de encendido está colocada correctamente y no presenta ningún problema de este tipo. A la izquierda obtienes una bandeja de la tarjeta SIM que tiene tres ranuras, dos para la tarjeta SIM y afortunadamente una ranura microSD dedicada para mejorar el almacenamiento del teléfono. La parte inferior del dispositivo tiene un puerto de carga micro USB junto con el micrófono principal y un conector para auriculares de 3.5 milímetros. También se incluye un micrófono de cancelación de ruido secundario en el teléfono. Lastimosamente, este dispositivo no cuenta como sus hermanos mayores con el puerto USB tipo C ni tampoco con lector de huellas dactilares, algo realmente desafortunado para este terminal, pues lo deja sin ese plus que tanto nos atrae. En cuanto a los laterales del Huawei Y7 2019 tendremos que en su parte derecha aloja el botón de bloqueo y desbloqueo, así como los de subir y bajar volumen. Es una posición realmente cómoda y común para estos botones. El dedo pulgar cae justamente sobre ellos y hace que el acceso sea fácil. El lateral izquierdo se reserva para el slot de la doble tarjeta nano SIM y micro SD. En su parte superior guarda el micrófono secundario y el jack de 3.5 milímetros, algo que es de agradecer a esta compañía. Y por último, en su parte inferior están alojados los altavoces y el puerto USB 2.0, que sin ser tipo C es mejor que el puerto micro USB clásico, que cada vez más va en decadencia. En relación a la biometría, el Huawei Y7 2019 ofrece dos posibilidades: el lector de huellas óptico trasero y el desbloqueo facial en dos dimensiones. El primero, si bien no es el más rápido que hemos probado, funciona adecuadamente, tan bien que eclipsa completamente el desbloqueo facial. La tasa de acierto es muy alta y se puede configurar para que hagas acciones, como bajar el panel de notificaciones o pasar de una foto a otra en la galería.
Para el Samsung A10 nos toparemos con una única versión de 2 GB, lo cual desafortunadamente nos quita la opción de poder elegir. Para el Huawei Y7 2019 nos toparemos con una única versión de 3 GB. En el Samsung A10, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Y7 2019, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A10 tendremos el procesador Exynos 7884 octa-core que corre a 1.6 GHz, acompañado de una GPU Mali G71 MP2. En nuestras pruebas de uso, el Galaxy A10 tuvo un gran desempeño. La navegación en redes sociales, mensaje de texto, llamadas, toma de fotografías al azar no afectó el rendimiento del teléfono y se desarrolló sin problemas. Después de casi 40 minutos de tal uso, comencé a sentir que la temperatura del dispositivo subía lentamente y al hacerlo también empecé a ver respuestas ligeramente tardías cuando abrí las aplicaciones. Afortunadamente nunca superó eso y el teléfono tuvo un buen rendimiento en el uso ligero y moderado. En pruebas más pesadas de uso afectó gravemente al teléfono, apareciéndonos lag y muchas fallas en el dispositivo, por ejemplo al jugar con el Asphalt 9. La memoria RAM de 2 GB no pudo resistir con un montón de aplicaciones abiertas en segundo plano. Sin embargo, cuando borré las aplicaciones de fondo, el juego se lanzó fácilmente, pero no se pudo jugar adecuadamente debido al retraso máximo. En el corazón de este Y7 2019, Huawei ha instalado un procesador Snapdragon 450, un chip presentado por Qualcomm en 2017 para móviles de gama media. Está claro que no es un procesador capaz de soportar las aplicaciones o juegos más potentes del mercado, pero para un móvil de gama baja como el que estamos analizando, debería ser más que suficiente. Durante los días que hemos estado probando este modelo no hemos tenido muchos problemas de rendimiento. Sí, es cierto que hemos notado en determinadas ocasiones que va un poco lento al escribir un mensaje o incluso usando alguna aplicación sencilla como puede ser una red social. Notas bastante retraso con respecto a la velocidad con la que tu dedo se desplaza por la pantalla. No lo recomendaríamos si eres una persona que usa de manera intensa el móvil, ya que ni en rendimiento 3D ni tampoco el uso en el día a día va a cumplir tus expectativas. En juegos de gran demanda gráfica podrá correr, pero notarás la presencia de lag e incluso colocando los gráficos en mínimo. No lo recomiendo si deseas un terminal para ese uso. El Galaxy A10 tiene una batería de 3400 mAh, pero no dejes que los números te engañen, ya que la batería del teléfono es bastante buena, logró soltar solo el 13% de la batería en una hora de uso. De manera similar, en un uso intenso tampoco afectó mucho a la batería, y a pesar de que finalmente se calentó, agotó el 15% de ella en una hora completa. Con todo, el rendimiento del teléfono no es algo que nos haya sorprendido, fue exactamente como esperábamos. El problema radica en que el teléfono se calienta bastante como dijimos en el anterior apartado, algo que realmente se aprecia al usar mucho el dispositivo, ya que el terminal se calienta rápidamente después de un tiempo de uso. Huawei en su Y7 2019 ha elegido una buena batería con una capacidad más que suficiente para un uso básico de este móvil, es decir, cuenta con 4000 mAh de batería que nos ha durado bastante. Es cierto que no contamos con carga rápida ni tampoco inalámbrica, pero su batería tarda en cargarse por completo más de 2 horas, y para cargar la mitad deberás contar con unos 50 minutos de espera. Estos 4000 mAh se traducen en una autonomía entre 6 y 8 horas de pantalla activa, según el uso que hagas de él. Algo de resaltar es que contaremos con varios modos de ahorro de batería, uno sencillo como el que podemos encontrar en todos los móviles y otro que Huawei ha bautizado como modo ahorro de batería ultra, con el que podrás elegir una serie mínima de aplicaciones para usar y el resto de las funciones quedarán bloqueadas para consumir lo menos posible. El Samsung A10 viene con el sistema operativo Android 9.0 Pie, con la capa de personalización propia de Samsung, denominada One UI.
El Huawei Y7 2019 se ha presentado con el sistema operativo Android 8.1 Oreo y con la capa de personalización EMUI 8.2, versiones algo antiguas pero que recibirán en breve la actualización a la más reciente versión de Android. El Samsung A10 tiene una pantalla TFT IPS de 6.2 pulgadas, con una resolución de 720 x 1520 píxeles, con una densidad de 271. Este panel viene con una relación de aspecto moderno 19:9, que hace que el teléfono sea más alto y no demasiado ancho. Con esto también oscila una relación de pantalla-cuerpo de 81.6%. Samsung lo llama la pantalla de infinito tipo B, porque la muesca en la parte superior del teléfono se parece a la letra B. Tanto los biseles laterales como los superiores son bastante mínimos y no suponen ninguna intrusión en la experiencia visual. El mentón, sin embargo, o la parte inferior es un poco más grande que los biseles, pero no es un detalle molesto. La pantalla hace un trabajo bastante bueno y puede ser extremadamente brillante cuando se pone al máximo. También incluye la pantalla adaptativa, que atenúa o ilumina la pantalla según la cantidad de luz que la rodea. Funciona perfectamente para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla, tanto en interiores como en exteriores. La experiencia de visualización generalmente no se ve comprometida y gracias a la excelencia de reproducción del color y los altos niveles de brillo puede navegar fácilmente por el teléfono, leer textos, enviar correos electrónicos incluso bajo la luz solar directa con ayuda del sensor de luz ambiental. La pantalla de este Huawei Y7 2019 es de 6.2 pulgadas, es un panel IPS LCD con una resolución de 1520 x 720 píxeles y una densidad de 220. Como ya hemos dicho antes, la pantalla intenta ocupar todo el frontal con bordes finos en sus laterales y no tanto en su parte inferior. Posee un notch de tipo gota que molesta lo menos posible. Teniendo en cuenta el precio de este teléfono, no podíamos pedir una de las mejores pantallas del mercado, como suelen ser las tipo Super AMOLED, pero nos hubiese gustado contar con una pantalla con más brillo, ya que a la hora de usar el móvil en el exterior y aún más con días soleados, el contraste podría fastidiarte un poco la visión de la pantalla. En términos de ángulos de visión, el panel de 6.26 pulgadas con formato de 19:9 rinde muy bien, no encontramos decoloraciones ni pérdida de brillo en ángulos de visión de hasta 45 grados. El Galaxy A10 tiene una batería de 3400 mAh, pero no dejes que los números te engañen, ya que la batería del teléfono es bastante buena, logró soltar solo el 13% de la batería en una hora de uso. De manera similar, en un uso intenso tampoco afectó mucho a la batería, y a pesar de que finalmente se calentó, agotó el 15% de ella en una hora completa. Con todo, el rendimiento del teléfono no es algo que nos haya sorprendido, fue exactamente como esperábamos. El problema radica en que el teléfono se calienta bastante, como dijimos en el anterior apartado, algo que realmente se aprecia al usar mucho el dispositivo, ya que el terminal se calienta rápidamente después de un tiempo de uso. El equipo fotográfico con el que cuenta el Huawei Y7 2019 es bastante sencillo, pero no por ello ha dado malos resultados, salvo algunas excepciones, claro está. Se trata del mismo conjunto de cámaras del Huawei P Smart 2019, es decir, doble trasera de 16 y 2 megapíxeles y una sencilla cámara frontal de 8 megapíxeles. Hablando de la cámara frontal, una de las principales desventajas es que no cuenta con la inteligencia artificial, ni con el efecto de desenfoque para darle más dramatismo a los selfies. Pasamos a la hora del sensor de la parte trasera, donde sí contamos con la ayuda de la inteligencia artificial. Gracias a esta impulsa el resultado, aunque como veremos a continuación puede resultar algo excesiva en algunas escenas. Aquí también importan los gustos de cada persona, pues en muchas de las fotografías la diferencia entre usar o no la inteligencia artificial es simplemente de colores más intensos. Es decir, satura los colores para darle un acabado más llamativo, como el que suelen verse en redes sociales como Instagram, pero eso no quiere decir que sin ella la imagen se vea mal. Este terminal cuenta con reconocimiento facial, que sin sobresalir suficiente está presente en el dispositivo. No es que el Face ID de este modelo sea malo, pero su tecnología aún muestra más dudas que el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A10 es de 420.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.520 pesos mexicanos, que a su vez son $128, que equivalen a 113 euros.
para el Huawei Y7 2019 es de 560.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.392 pesos mexicanos, que a su vez son $179, que equivalen a 159 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A10 le gana al Huawei Y7 2019 en diseño, software, pantalla y precio. Por su parte, el Huawei Y7 2019 le gana ampliamente al Samsung A10 en los siguientes aspectos: botonera, RAM, procesador, batería y cámara. En los aspectos que empatan son personalización y almacenamiento. El enfrentamiento que acabamos de apreciar, vemos como el Y7 2019 le gana a su rival el A10 de Samsung, pues a mi manera de ver tiene una estupenda autonomía, buena cámara y una RAM muy superior, aspectos que simplemente hacen de este enfrentamiento una victoria para el Huawei. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.